Bienvenidos en esta oportunidad con mi amigo Osher Bromberg, del cual quizás más adelante voy a contar un poquito cómo Hashem y cómo la providencia divina nos conectó hace unos 3 años, y de alguna manera esa conexión hoy se empieza a manifestar para los demás, no solamente para nosotros. Como el Rebbe siempre dice, cuando 2 personas se juntan, debe ser para un beneficio, por lo menos de un tercero. Y la idea es que esa conexión que hemos revelado y hemos tenido, gracias a Dios, hace unos años, hoy podamos compartirla también con todos los televidentes, con toda la gente, con todo aquel que quiere ser parte de este nuevo podcast. Bueno, ¿Sí? comenzamos muy bien. Sí. Amén, amén a todo lo bueno. Bueno, Osher, quiero que antes de que comencemos te presentes un poquito. En mi canal siempre he hecho la mayoría de los videos solo, pero ¿qué es lo que tú vas a compartir con la gente? ¿Quién es Osher Bromberg? ¿Se puede contar un poquito qué hace? Lo que tú quieras. Preséntate, por favor, para la gente. Gracias. Bueno, soy un muchacho judío de la comunidad de Venezuela. Básicamente me crié casi toda mi juventud en Venezuela, junto con mi familia. Siempre cercano a la idea judía. Sí, a la idea judía, de la moralidad judía. Y cuando tenía 19 años más o menos, comencé también en el cumplimiento del judaísmo. Ah, ¿no eras religioso toda la vida? No. Ok. Era deportista, en mis años universitarios fue cuando comencé con el... ¿Eras normal? Bueno, así creo. Así creo. Y bueno, ya voy para 50, así que tengo la mayor parte de mi vida dentro de el punto de vista, viviendo el punto de vista judío ortodoxo, más que nada empujado hacia la parte jasídica, esa parte mística, en donde no solamente he encontrado cosas maravillosas, sino también me he encontrado a mí mismo y he podido entender ciertas cosas de mi personalidad y de mi funcionalidad en el mundo, y me ha permitido también desarrollar lo que hoy en día, en cierta forma, a lo que me dedico, que es más que nada un poquito de coaching y también un poquito de healing energético y healing emocional. ¿Qué es healing en inglés? Eso es healing en inglés. Healing. Muy bien, pero ¿cómo se traduce el healing para los que quizás no conocen y podamos entrar un poquito más? Perfecto. El healing es... Déjame hacer un preámbulo. Okay, hay medicina alternativa y hay medicina... ¿Funcional o...? Funcional o la tradicional. Uh-huh. La tradicional, obviamente, con todo el respeto a los doctores y los científicos, funciona, hay que seguirla, pero también antes existiera todo ese conocimiento moderno de lo que es ciencia, ¿okay? El mundo se sanaba de alguna forma. La medicina china, por ejemplo, ¿okay? Y todo lo que hoy en día que es meditación, mindfulness, todo eso viene de atrás. Y era la forma como la gente se curaba conectándose con su esencia. ¿Okay? Entonces, el healing es quizás la traducción moderna de traer lo ancestral, ¿okay? La visión ancestral de un mundo previo a la influencia de la ciencia, para traerlo acá a un mundo moderno y ir a la par con la ciencia. O sea, la ciencia puede curar, pero el healing te ayuda a balancear. ¿Cuál es la diferencia que yo veo entre las dos? Tú puedes encontrar un doctor que es un traumatólogo. Puedes encontrar uno que es cardiólogo.
Todos saben de todo un poquito, pero son especialistas en esto y se dedican a esto específico. Es decir, la medicina moderna mira cada parte puntual, se especializa en esa parte y ese es su foco. El healing o la medicina tradicional, ancestral, llamémosla, ve a la persona como algo integral. Todo tiene que funcionar en un balance energético, un flujo emocional, en donde hay trabas, ¿ok? Tenemos que buscar cómo destrabar esas trabas. Los famosos bloqueos. Los famosos bloqueos, y en la parte china, ¿ok? La parte de acupuntura, los famosos puntos, donde te ponen, ¿sí? Diferentes puntos. ¿Meridianos también? Los meridianos no son puntos. Los meridianos son carreteras, highways. Es decir, un meridiano, así como una carretera, tienes de acá, te vas de Miami a Orlando, tienes varios sitios donde parar. ¿Ok? Correcto. ¿Qué pasa si te quedas sin gasolina? Tienes que parar uno de esos puntos, echar gasolina y seguir. Acá también, con un flujo de energía, ¿verdad? De todos esos meridianos que hay. Si han visto el mapa del cuerpo chino, van a ver que hay muchas rayitas y puntitos. Todas esas rayitas son diferentes carreteras. Hay unas que son centrales, otras no son centrales, pero todas tienen sus puntitos, ¿verdad? Vamos a decirle en vivo, Joseph, no, mi amor, estamos grabando un podcast ahora, ¿ok? En 40 minutos terminamos. Acá sin filtros. Sí. Ok, entonces, estos puntos energéticos es donde se puede bloquear esa energía, okay, que viene en esas carreteras. Esto que acaba de pasar, lo que hice era demostrar que podemos traspasar o trascender los bloqueos. Exactamente. En el flujo de la carretera de la transmisión que estamos teniendo. Exactamente eso es lo que pasa en nuestro cuerpo. Hay una parte, okay, de la energía que se va transmitiendo y de repente hay un bloqueo o una traba. Si tienes la fuerza suficiente, okay, ya sea inconsciente o conscientemente, puedes ayudar a pasar ese flujo. Pero si no y se queda trabado, ¿qué haces? ¿Y cuándo entraste tú en este conocimiento o en esta práctica de healing? Mira, la existencia del healing en mi vida quizás data de los 5 años. ¿Ok? Quizás. Mi papá tenía un amigo en Venezuela, un señor también peruano como él, como mi papá, y que tenía su clínica. Mi papá dice siempre que todas las personas son, o mejor dicho, este doctor decía que todas las personas tienen un poquito de médico, de poeta y de locos. Me encanta. ¿Ok? Y este señor era todo junto. ¿Ok? Se llamaba, ¿puedo decir el nombre? Claro. Teodorico Zaguaya. ¿Ok? No, obviamente no judío, pero un hombre, era pintor, era músico, era bailarín, pero era también un tipo que hace 40 y pico de años ya estaba en acupuntura, pero también se había ido a Japón y ha aprendido hace 40 y pico de años, ¿okay?, la influencia que se pueden tener sobre las moléculas cuando tú hablas, ¿okay?, o generas una energía positiva. Yo ya estaba en Japón, ¿okay?, se me olvidó el nombre del doctor que yo estaba, pero él estudió con ese doctor. Entonces él tenía su clínica chiquita, mi papá lo apoyó mucho. Hay muy amigo de mi papá decía, es un loco, pero sabe lo que hace. Entonces yo era deportista y para mí cada partido de fútbol o de gimnasia o de lo que hacía, salía reventado, entregaba mi vida. Okay, o estaba en el hospital consiguiéndome puntos, porque me había cortado, o estaba en la clínica de él poniéndome agujitas, ¿okay?, de acupuntura. Y muchas veces los esguinces, que cuando iba al doctor, una vez me pusieron yeso, un esguince del pie. Fui donde él, dije, mira, me pusieron yeso por 2 meses. Me dice, me cortó eso, me puso las agujitas y en 2 días estaba como si nada. ¡Wow! ¡Qué buena esto! ¿Okay? También él comenzó, uno de los primeros que comenzó a poner láser sobre las agujas y electricidad. Y después hoy en día vas a encontrar muchos computadoras que hacen lo mismo. Pero esa era quizás iba una vez a la semana por toda mi vida y hablábamos mucho.
Yo aprendí muchísimo de él. Tanto que en mi casa comenzaba a curarme un poquito como él. Y él también ponía las manos, y yo aprendí un poquito a poner las manos. Y fui descubriendo que sí hay un cierto calor en las manos. Así que siempre estuve en ese mundo. Cuando comencé a tratar a otros, ¿ok? Cuando me casé. ¿Eso es bueno o malo lo que estás diciendo? Porque esperé mucho. No, porque a partir del matrimonio necesitabas... Es que la persona que el matrimonio no lo cambie para bien, tenemos problemas, ¿no? La mujer lo que te hace es, te ayuda a sacar esas cosas que tienes dentro. A tu misión. Exactamente, está en ti. Y saca los trapos sucios y los dejas tirados, o los trapos sucios y los purificas. Y sacas lo mejor de eso. Entonces, ella estaba embarazada con la primera niña y tenía unos dolores muy fuertes. Te tomaba pastillas por las contracciones. No contracciones ni siquiera, durante el embarazo, dolores. Hasta que un día le puse la mano así y dice, uy, siento un calor. Estoy calmada. ¿Ok? Y la bebé a veces que pateaba mucho, le ponía la mano y era como que se quedaba... serena. Sí, como que quiero recibir esta... ¿Viste? Cuando te pones así a ver el sol, a tomar sol, que no hay nada más, sientes el calorcito. Bueno, parecía que eso pasaba. Y bueno, de ahí me comencé a dar cuenta, después con los masajes, ¿ok? Y después comencé a desarrollar, yo no tenía un maestro en esa parte, ya este señor había muerto, pero comencé a sentir un flujo de energía. Y después fui conociendo en mi vida, la vida me ha llevado a que aparentemente la gente que comienza en ese camino comienza a atraer gente que está en ese camino. Se forma la tribu. Sí. Así se menciona siempre. ¿Sí? Bueno, una red, ¿no? Una red. Y mientras más me iba desarrollando o elevando en eso, más personajes iban ingresando. También muchos, te tocó también que fuiste perdiendo muchos del episodio anterior de tu vida mientras ingresaban los nuevos. Cuando uno cambia esa frecuencia vibracional, uno como que pierde mucha gente que no está en esa misma frecuencia y adquiere la compañía o la sociedad de otros nuevos. Me pasó con muchos, pero te puedo decir que entre mis amigos y mis familiares desde chiquitos, gracias a Dios todavía hoy tengo muchos de ellos. No de la universidad, pero sí del colegio, de parte judía. Y son gente muy, muy, muy especial. Creo que son gente de muy alta frecuencia también. ¿Okay? Muchos de ellos tienen un camino parecido al mío en algunas cosas. Bueno, el hecho es que hace 20 años, sí, 20 años, mi hija va para 22, 21 años. Ya había conocido a una persona que después se convirtió en mi mentor hasta el día de hoy. Y este mentor, una persona muy, muy conectada y muy respetada, de vez en cuando me dice, mira, quiero que estudies esto, estudio eso, estudia esto. Y entonces voy acumulando diferentes técnicas. Y también, cuando dices estudiar, ¿significa estudiar técnicas o estudiar algo dentro de la sabiduría de la Torah? Ok, entonces la sabiduría de la Torah, no. Las técnicas, muchas de las técnicas que he estudiado están basadas hoy en día en lo que es la ciencia cuántica. Okay, esta nueva del healing moderno. Obviamente el judaísmo tiene un healing ancestral y tiene un bagaje impresionante de eso, que también estudia en una parte. Tengo un maestro, el rabino Barami, muchos quizás lo conocen, él me ha enseñado mucho, y tengo otros también, los que estudian la parte hasídica, ¿okay? Todo este mundo de la parte esotérica y la parte mística metido dentro de la parte de sanación emocional y psicológica e inclusive física. Uh-huh. Es lo que los discursos hasídicos hablan de eso. Cómo utilizar, cómo reconocer, cómo entender
el mapa de la creación, las energías de creación, cómo ver eso en ti y cómo eso puede afectar tu vida para liberarte, desarrollarte, crecer. Entonces, mejorar. Este maestro que te lleva a estudiar determinadas técnicas, ¿es un maestro judío? Sí. Ok. ¿Y cuál fue la primera técnica o la primera terapia a la cual accediste? ¿Se puede mencionar? ¿O, o todavía estamos en un poquito época, en esa época, ¿ok? Que acá la gente quizás nunca escuchó, hoy en día es muy conocido, pero estoy hablando hace 20 años. Hace 20 años, se me olvidó el nombre, creo que era Angels, The Angels, Healing Angels. ¿La escuchaste alguna vez? No. Ok. ¿Ángeles sanadores? Ok. Pero ¿quiénes eran estos ángeles sanadores? Eran gente, como tú y como yo, que tú llamabas por teléfono, ¿ok? Y mientras hablabas con ellos, ellos se quedaban callados y de repente podían sentir lo que tú estabas sintiendo, ¿ok? Y como encontraban esa conexión, entonces ellos sanaban dentro de sí mismos eso que tú estabas sintiendo y tú sentías el efecto, ¿ok? Hoy en día hay muchas técnicas, muchas metodologías de eso, ¿ok? La más famosa es el Emotion Code, la que seguramente has ayudado a muchísima gente con eso, ¿ok? Y es muy profundo. Y hay varias más, pero todo eso está basado en quizás nueva ciencia cuántica que vuelve a lo que era la parte inicial de la curación ancestral. Entonces, más o menos aprendí un poquito de eso. Y después me fue dando técnicas, me decía qué estudiar, qué Teilim decir. Hay Teilim para diferentes cosas. Teilim es salmos, correcto. Salmos, exactamente. Y ahí fue descubriendo que no solamente los salmos son rezos que uno hace, sino también son manejos de energía, son flujos de energía, ¿ok? Y por eso es que una persona, mientras lee los salmos, a veces te quedas pegado, no sabes qué está diciendo, pero te quedas pegado. Y a veces te sientes animado, ¿ok? El salmo tiene energía y el salmo toca el alma de cada persona, judío y no judío. Así lo propuso el rey David, así lo dispuso Dios, ¿ok? Y entonces también comencé a estudiar un poquito de eso, como eso. Y bueno, después comenzamos con otra cosa, el Emotion Code, quizás en 2018, 2018 me comenzó a mencionar un poquito de eso. Lo estudié. Todas estas técnicas, te pregunto, que manejas, ¿están todas avaladas por tu rabino? ¿O son todas técnicas? Yo me imagino que la gente que nos está viendo, y particularmente sí, en la comunidad judía, para muchos esto es algo sorprendente, es algo que está completamente fuera del sistema. Quizás en inglés hay algunos podcasts, algunos conceptos que se comparten con la gente, pero en español creo que si esto continúa, Osher, esto es una novedad muy muy grande. Entonces, para la gente que se pregunta, y particularmente en la comunidad judía, ¿de qué están hablando? ¿Están hablando de algo kosher? ¿Están hablando de energía cuántica? ¿Están hablando? Yo estudio todos los días y escucho a mi rabino todos los días y no me habla de estas cosas. Y ellos son, Osher y Gabriel, bastante conocidos en la comunidad jasídica latinoamericana, y me están dando un balde de agua fría. Ok. Primero que nada, tenemos que saber, cada persona tiene dentro de sí un healer. Un sanador. Un sanador. Y lo tienes no solamente como que tienes que buscarlo, no, lo tienes innato. En momentos de necesidad lo haces. Hay cosas que son inconscientes, ¿ok? Por ejemplo, te golpeaste el dedo, ¿qué haces? Te golpeaste el dedo. No. ¿Por qué la boca? ¿Por qué la boca?
Para protegerlo. La boca tiene, según el healing, ¿okay? No sé si la ciencia quizás también hable de eso, una capacidad de manejar dolores. ¿Okay? Qué interesante. De bajar un poquito. Entonces, la primera reacción es esta. ¿Ok? O cuando nos duele la cabeza, llevamos la mano a la cabeza. Exactamente. O sea, pero estabas diciendo antes que con la mano uno podría sanar, podría llevar una energía nueva a una energía que está bloqueada o contaminada. Entonces, lo primero que hacemos es tocarnos la cabeza, ¿no? Y mucha gente que está nerviosa, ¿qué hace? Ya su mano acá. Claro. ¿Ok? Y te sientes bien. ¿Por qué? O que te duele el estómago, ¿qué haces? O le dice el niño al papá, papi, ponme la mano. ¿Sí o no? Tal cual. Bueno, entonces, primero que tenemos que saber es que esto no es ajeno a nosotros. Esto está dentro de cada uno. Todo es energía. Esta mesa, ¿cuál es la diferencia entre esta mesa, este vaso y el aire? La gran diferencia es que todo es energía, solamente que esta energía está comprimida. Se manifiesta de una manera. Sí, hay una energía extra que une los átomos y hace algo. Pero en el momento que se va esa energía, esto queda como si fuera el aire. Todo. ¿Okay? Yo creo con una palabra, que es la palabra energía saliendo. Pero tú sabes que hay mucho. Tú sabes mucho. Ahora, volviendo a ese tema. ¿Okay? El Emotion Code, por ejemplo, no está certificado, pero sí ha sido autorizado por el gran rabino Stal, ¿okay? Y Yoram Ullman, sí. Él le puso una certificación. Hay un papel donde dice que el Emotion Code es kosher. Y haciendo una pausa para toda la gente, si quieren entender un poquito qué es la técnica de sanación subconsciente de lo emocional, que es el Emotion Code, el código emocional, pueden buscar en este canal el video donde nos encontramos también. Tú estabas en ese momento en Miami, yo estaba en Panamá, hicimos un taller y el título del video es todo sobre el código emocional o todo sobre el Emotion Code. Está en este canal y pueden saltar para entender un poquito esa terapia de sanación, de qué se trata. Y esa terapia de sanación es la cual el rabino Ullman, que es el rabino, uno de los rabinos más fuertes del mundo a nivel de ley judía, él dictamina que es kosher. Exactamente. Tenemos también el EFT. El EFT, que es quizá el que dio comienzo a todo lo que se llama el tapping. ¿Se han escuchado el tapping hoy en día? ¿Okay? El EFT es lo que comenzó, utilizado por miles y miles y miles de psicólogos y utilizado como una herramienta post-trauma para gente que va el ejército americano usa. ¿Okay? No son técnicas espirituales, son técnicas científicas. Entonces, la ciencia científica no necesita tener una evaluación. ¿Okay? Una de las cosas que, como tú sabes, yo he tratado de luchar, y también Gaby, bueno, vino Gabriel, perdón. Gaby. Ok, Gaby, es la idea que tenemos que salir a enseñar al mundo judío que ¿por qué estás yendo a hacer una meditación, ¿verdad? Hacer yoga con unos yogis. Con unos yogis, sí, o con esas estotitas enfrente, esos mantras. ¿Qué estás buscando de energía afuera? Eso está dentro del judaísmo, dentro de nosotros. No hay nada más místico del judaísmo. Entonces, dicho esto, todas esas técnicas que he estudiado, ¿okay? Han pasado por un filtro. Mi mentor, ¿okay? Rabinos, preguntando si se puede o no se puede. ¿Okay? Hoy en día hay varias técnicas de meditación, mindfulness, de las cuales la gente cree que no es problemático. Es muy problemático muchas veces si no es un sitio kosher. Hace, creo que 6, 7 años, un problema gigante en Nueva York. En Brooklyn. Mucha gente, que rabinos pensaron que también estaba bien, porque nunca no eran rabinos. O sea, rabinos eran expertos en el alajá. Pero las personas que le presentaron esto, los rabinos, no presentaron todo como tenía que ser. Los rabinos, parece que está bien.
hoy en día hay rabinos que se meten dentro de diferentes técnicas y ven bien si hay algo ahí raro, algo que puede tener un poquito de abodazará, idolatría, paganismo. Exactamente, algunas de estas cosas que son prohibidas para nosotros. Entonces, todo lo que tiene que ver con eso, yo no me meto. Por el contrario, ¿ok? Le trato de enseñar a la gente que busca esto en nuestras fuentes, ¿ok? O trato de utilizar estas respiraciones, estas meditaciones, esta sanación. A veces le enseño cosas básicas a la gente, ¿ok? Para que ellos mismos puedan descubrir dentro de ellos mismos que, wow, si ya no es tan loco, lo tengo dentro de mí. Y yo te hago una pregunta, hoy se puede decir que todo tu día, el día de Osher Bromberg, es un día en el cual te ocupas de sanación, o eres una persona que hace negocios, eres un comerciante, o esto es tu diario vivir. Hoy en día no es mi diario vivir. Hoy en día hay horas al día que le dedico a esto, ¿sí? Tengo varias cosas sucediendo acá, estamos viviendo en Estados Unidos y tienes que ser multitasking, tienes que hacer muchas cosas a la vez, ¿ok? Me encantaría estar dedicado 100% a esto. ¿Por qué? Porque primeramente para estar acá tienes que estar dedicado al 100% a las personas. No te puedes tener otra... Hay mucho desgaste también. Entonces, cuando viene un desgaste extra del día a día, entonces no te permite... Pero tengo ciertas horas separadas para esto, eso me permite hacerlo. Dios quiera que en el futuro pueda tener más tiempo para dedicarle a esto. Pero sí, soy un hombre, yo enseño, ¿okay? Hago coaching también, que no tiene que ver con la parte directamente, quizás sí, pero no directamente, de coaching para personas y para empresas también. Y también me dedico un poquito a lo que es la renta y a arreglar casitas. Muy bien. Pero en todas partes estamos ahí metidos. ¿Por qué sientes, Osher, que es tan importante compartir con el mundo todas estas técnicas, este mundo del healing, de la sanación? ¿Por qué piensas que cada vez, de a poquito, esta tribu se va haciendo cada vez más grande? La gente está interiorizándose más en estos conceptos, como mencionamos, de meditación, de mindfulness, de terapias cuánticas. Y como lo dijo el Rebbe, hay un video de Jem muy famoso que es basado en una sijá, en un discurso del Rebbe, donde el Rebbe decía en esa época del New Age, que era muy fuerte, de Woodstock, donde creo que era el año o 59 o 69, esa época muy hippie, donde había ese acercamiento muy fuerte a esa época New Age, y muchos judíos estaban meditando, estaban encontrando inspiración, estaban encontrando conexión espiritual, y el Rebbe habló muy fuerte de la necesidad de que terapeutas, psicólogos, judíos que sepan del tema, ellos puedan ayudar a la gente para meditar de la manera judía. Porque el Rebbe decía, Abraham, Isaac y Jacob, lo vemos explícitamente en la Torah, ellos meditaban. La meditación no es algo ajeno al judaísmo. El hecho de que otros pueblos hayan tomado luego la meditación como su bandera y por razones el judaísmo lo haya dejado como en un costado, no quiere decir que las bases de la meditación no estén en la práctica judía. Por eso el Rebbe instaba, y esto lo hablé con un rabino, no lo voy a mencionar como charlando por horas sobre el tema, porque es un tema que dentro de Chabad también hay como que... Claro. Cómo hacerlo. Y él me decía, sí, pero el Rebbe en esa sijá, en ese discurso, dijo que la meditación solamente sea para los que están enfermos. Así menciona el Rebbe. Yo le respondí que la llegada del Baal Shem Tov
a el mundo hace 300 años, Sí. y lo que es la revelación de toda la información y la energía de Hasidut, del hasidismo, el ejemplo que se da, el Rebbe lo trae ese ejemplo, es ¿por qué llegó? Porque el mundo estaba enfermo. Ujú. El mundo entero estaba enfermo. Y seguramente en ese momento mucha gente pensaba que no estaban enfermos. Entonces yo pienso que hoy en día, si vamos a etiquetarnos como enfermos o no, creo que no es el punto, pero todo el mundo tiene algo que sanar. ¿No dice en el Teilim? Ya te voy a decir. Que mi alma está enferma. ¿Sí? ¿De qué? ¿De amor a De Dios? amor a Dios. Sedienta de ti. Sediento le llama enfermo. Sí, 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 sí. ¿Ok? Porque enfermo no quiere decir que estás desahuciado. Quiere decir que tienes... para ponerlo en el tema, hay una oscuridad dentro del sitio donde tiene que haber luz. Y esa oscuridad del sitio donde tiene que haber luz te hace a ti sentirte que tienes un vacío. Y ese vacío es una enfermedad del alma. Exacto. Básicamente. Te hace estar sediento por traer luz, traer la presencia de Dios a tu vida, por ejemplo. ¿Ok? Sí. Pero más allá de lo espiritual, y perdón que te interrumpo, Sí. el tema, ¿tú conoces alguna persona que no haya pasado por algún trauma, en algún tipo de porcentaje mínimo, mediano, grande? He tenido, De verdad. he tenido gente, ¿ok? Que me llama, mira, escuché que haces esto, y lo otro. No tengo ningún problema en mi vida, no he tenido un problema, pero quiero saber. Y llegan en el frente tuyo, ¿ok? Y usualmente le preguntas, bueno, ¿qué quieres trabajar? No tengo nada que trabajar. ¿Qué? Pregúntate, Entonces no tienes por dónde comenzar. Porque el Emotion Code, ¿verdad? Te dice, ok, bien la persona quiere trabajar algo, tiene un trauma, tiene esto. ¿Para qué no tienes dónde comenzar? ¿Qué haces? Entonces, ahí lo que yo comienzo siempre es con EFT. ¿Okay? Una ronda de EFT. El EFT lo que hace es baja los bloqueos y comienza a salir adentro. Y ahí la persona, sin darse cuenta, ¿ok? Comienza en el camino de arreglar lo que siempre quiso arreglar, pero siempre estuvo bloqueando, negando, ¿ok? Que lo tenía ahí guardado, pero que le hace falta. Pero que y por eso podríamos está ahí. decir que esa persona está más enfermo que uno que reveladamente sabe que está enfermo. Ese es el problema de lo que se llama la oscuridad. ¿Okay? Una persona en la oscuridad sabe que está caminando en la oscuridad, pero cuando está ya acostumbrada a la oscuridad, que es doble la oscuridad, hay muchas veces piensa que la oscuridad ya es la luz. Ya no solamente estás acostumbrado, sino ya esta es tu vida. Los topos. Cuando salen a la luz, lo pueden ver, tienen que vivir abajo. Bueno, a veces somos gente topo. ¿Ok? En algunas cosas en mi vida he sido gente topo. Y quizás esto que me estás preguntando, que fue una pregunta bastante larga, que todavía no entiendo exactamente cuál es la respuesta, pero lo que estoy sintiendo, ¿ok? Es que mi experiencia en algunas cosas en mi vida, ¿okay? Que como toda persona he tenido momentos de oscuridad y sigo teniendo ciertas cosas de oscuridad en mi vida, obviamente, pero vi la fuerza de la luz. Vi como cuando esa luz entra en esos sitios, ¿ok? Comienza un proceso diferente, ¿ok? Al proceso de degradación, llámalo degradación porque cada vez que estás molesto y no haces algo para eso, estás más molesto. ¿Okay? Cada vez que, ¿verdad? Ahora comienzas a meter luz en tu vida y el proceso va hacia atrás. Estás comenzando a volver a lo que es tu esencia, porque cada uno de nosotros piensa que es una persona buena. Pero al final, cada uno de nosotros se da cuenta, uy, ¿qué hice? Porque lo hice, ¿verdad? ¿Cómo puedes dejar de evitarlo? Bueno, volver a tu esencia te ayuda a comenzar a liberarte de esas tendencias usuales que tienes, por ejemplo. ¿Okay? Eso me pasó a mí en algunas cosas. Y eso me llevó a mí, yo en Venezuela
una de las cosas que hacía, enseñaba en el colegio también, trabajaba también en el colegio, también en la sinagoga ayudaba, pero comencé a tener grupos de jóvenes. En una época en que había muchos problemas en el colegio. Muchos problemas en el colegio, en la comunidad, con los jóvenes, con las curiosidades de los jóvenes. Y me metí en el colegio y me recuerdo que sacamos a muchos de los muchachos de problemas graves y de futuros problemas graves, y ellos sacaron a otros, influenciaron, y hoy en día veo a muchos como diamantes, padres de familia, dirigentes comunitarios. ¿Y cuál fue el concepto? Simplemente enseñarles. ¿Por qué buscas afuera toda esa inspiración, todas esas fuerzas? Mira la luz que tienes dentro. Si tú logras encontrar la luz que tienes dentro y revelarla, todos esos placeres que te da lo externo, toda esa fuerza que te da lo externo, toda esa valentía que te da lo externo, ya lo tienes adentro y tienes más todavía. Es tuyo, porque no miras adentro. Es decir, revelar tu propia luz. ¿Ok? Pero vamos a decirle a la gente algo. Este podcast que comenzamos hoy a hacer y que vamos a ver qué opina la gente, si quisiera que siga, acá pedimos que la gente patrocine el podcast diciendo que siga. Ese es nuestro pago. Por favor. Ese es el patrocinio. Si la gente pone en los comentarios, por favor que siga, está interesante, me gustó, qué novedad, seguimos. Pero como pasó recién con mi hijo que tocó la puerta, y esto es todo auténtico y real, hoy no íbamos a hablar de todo esto. Para nada. Hoy nosotros queríamos hacer este podcast. Hace unas semanas hablamos en una visita que Osher llegó aquí a mi casa, y dijimos, hagamos un podcast, abramos a todo el mundo lo que estamos haciendo, cuál es nuestra misión. Y ante la situación de Israel, que está viviendo un conflicto que todos conocen, y que es un conflicto increíblemente, todo lo que le pasa a Israel impacta en el mundo entero, Osher me dijo, ya, es momento para empezar el podcast. La idea de este podcast era hablar de los miedos, hablar de la definición del bien y el mal desde una perspectiva cabalística, desde una perspectiva judía, energética también, y bueno, y empezar con ese concepto. Creo que comenzamos el podcast de la mejor manera. Creo que la próxima vamos a poder tocar un poquito, y ojalá que sea en los próximos días, en la próxima semana, si estás disponible, si lo podemos lograr. Pero creo que me pareció maravilloso que en esta primera instancia pudimos presentarte, pudimos conocerte, pero de todas maneras, ya que hoy te presentaste como una persona que está en healing, como un healer, como un sanador, como una persona que tiene técnicas avaladas por la Torá, por los rabinos, y de alguna manera hoy ya grabamos y esto va para el mundo entero. O sea, no hay vuelta. Me preparo. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. ¿Cómo cerrarías todos estos conceptos que hoy hablamos para que la gente pueda entender también, conocerte? Y en tus palabras, ¿cuál sería el proyecto que estamos haciendo para de aquí en adelante? Ok. Yo creo que el proyecto, más que enseñarle a la gente lo que hacemos, ¿ok?, es quizás abrirle los ojos a la gente de que dentro de nosotros hay una luz que no conocemos. Y esa luz que tenemos, si la hacemos que brille, el mundo puede brillar.
¿qué quiere decir luz y brillar? Muy fácil. Cuando, lo que te decía antes, la oscuridad existe cuando no hay luz. Pero la luz puede aparecer cuando hay oscuridad. Y mientras más se va aumentando la luz, más se va disipando la oscuridad. Cuando brilla la luz, no hay más oscuridad, porque la luz es una realidad y la oscuridad es la falta de luz. Si no hay luz en el mundo, es porque dentro del mundo individual de cada uno, esa luz que está interna, la tenemos encerrada. Exiliada. Exiliada, como tú exactamente dices. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Crear luz? No. Abre la ventana, abre la puerta, sácale las cadenas, deja que se apodere y comience a brillar hacia afuera. Cuando Dios dice, esto es un concepto, cuando Dios dice, hagan para mí una casa, un mishkan, un mikdash, es decir, el tabernáculo, el templo de Jerusalén, ¿sí? Una de las características que tenía ese templo es que las ventanas, ¿cómo eran? Shkufim atumim. ¿Qué quiere decir eso? Significa que normalmente las ventanas están diseñadas de tal manera... Las pirámides. ¿Cómo? Las ventanas de las pirámides. O las ventanas de la casa de uno, Okay. de alguna manera. Okay. También la idea es que el diseño provoque que la luz de afuera ingrese adentro. Exactamente. En el templo de Jerusalén, las ventanas no tenían la función de traer la luz de afuera hacia adentro, sino que tenían... Proyectarla. Sino que eran ventanas... De huequitos chiquitos y se abrían hacia afuera. Sí, yo estaba en Jerusalén en una visita hace muchos años y esto que se hablaba del templo lo vi en algunas construcciones, interesantemente. Imagínate. Y la idea es que desde el templo y la luz interior del templo, esa luz se proyectara e impactara en el mundo. ¿Para qué? Iluminar el mundo, para disipar la oscuridad. Entonces, ese es el punto. Yo creo que es el punto más importante. ¿Queremos cambiar el mundo? La luz interna, dejémosla, nutrámosla, abriendo las puertas y deja que salga el mundo. Entonces el beneficio sería doble. Sería un beneficio para uno mismo y también un impacto para el mundo y para contagiamos a nuestro alrededor. Yo creo que no es doble, creo que es el hecho, porque por lo menos en el judaísmo, el judío no es separado del mundo. El judaísmo y la creación es todo uno, representamos al Creador y el Creador y su creación son uno. No podemos separar, no podemos comenzar, destruyo esto y sigo viviendo, ¿no? El judío se estudia, se rompe. Necesita que todo el mundo esté bien, inclusive amigos, no amigos, y decimos que este mundo esté bien. Esa es nuestra razón de ser. Entonces, quizás eso es el mensaje que quiero dejar acá. Si hay algo que quizás no todos vamos a llegar a ser healers, ¿okay? A sanar gente, pero sí todos podemos dar nuestra luz al mundo. Todos queremos ayudar, pero ¿cómo ayudo desde acá? ¿Okay? Disipando la oscuridad interna, dejando que brille la luz, logramos disipar la oscuridad externa y que brille con nuestro ser, con actos de bondad. Y eso va a hacer desaparecer la oscuridad. La guerra que hay hoy en día no es una guerra de Israel contra el Hamas. Es una guerra espiritual. Es luz contra oscuridad. Y cada persona tiene que saber, no existe intermedios. No existe intermedios. ¿Okay? O amanece o anochece, pero es un proceso. En algún momento esa persona que está en el medio va a tener que saltar o a la oscuridad o a la luz. ¿A dónde quieres estar? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres que esté el mundo? Ahora y en un futuro. Es momento de abrirse a la luz. Impresionante. Quiero decirte, Osher, que estoy muy contento porque
Como dije al principio, esa conexión hoy se manifiesta en un apoyo para los demás. Bli Neder, sin la fuerza de promesa. Seguimos la semana que viene hablando sobre eso que propusimos, los miedos, qué está pasando en el mundo, la lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, pero contento de poder unirme contigo para poder impactar en otros y bueno, vamos a ver qué Te agradezco mucho, Gaby. Gracias a ustedes por permitirme compartir el espacio de Gaby. La simpatía también, Uh-huh. ¿ok? Espero que se me pegue un poquito. Pero no, muy honrado de estar acá y bueno, quizás, como tú dices, de ser parte de esta red, ¿no? De esta triangulación de regenerar, ¿ok? Cosas entre nosotros, regenerarnos, recalibrarnos, exactamente, ¿ok? Y si puedo dar algo y recibir, obviamente, por favor, estoy más que feliz de estar acá. Vamos juntos. Todo lo bueno.